preparados para oír palabra de Dios, amén, hermanos. Que el Señor hable a nuestros oídos y que el Espíritu hable, amén, hermanos, y que nosotros seamos retenedores de la palabra, amén, hermanos, para guardar su palabra y ponerla por obra y caminar en obediencia. Que es algo para nuestro hermano Charlie, hermanos. Ya hace rato que no nos predica Charlie el viernes, hermanos, así que vamos a recibir palabra ahora a través de él, hermanos. Que es algo para él, hermanos. Yo lo bendiga, se va a pedir a él también que él ore por la ofrenda, hermanos, y él ore por la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Si pueden orar su escritura conmigo en Lucas capítulo 1 y vamos a empezar este servicio con la palabra de Dios y luego vamos a orar que esta semilla no nomás sea plantada dentro de nosotros, pero que produce frutos en nuestra vida. Amén. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer de Lucas 1:5 y vamos a leer este verso y vamos a entrar en la palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era las hijas de Aarón y se llamaba Isabel. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, pidiendo, Señor, antes que pedir, Señor, te queremos dar la gracia y toda la honra, Padre. Lord, we give you all the thanks and the honor and the glory, Father God. Lord, we thank you, Lord, for everything that you've done today, Father God, Lord. We thank you for being able to breathe, Lord, and as we breathe, we praise your name, Father God, above everything else, Lord. We thank you for always being able to recognize your goodness in our lives, Father God. Lord, we thank you, Father God, for every blessing that surrounds us, Lord, that was given from you, Father. And we thank you for every trial and tribulation that we go through as we learn to walk and not to sustain on ourselves, Father God, but to be sustained off of you, Lord. I thank you, Father, for everyone that you brought here, Señor. Te doy gracias por toda persona que tú trajiste aquí, Señor. Listo para recibir, Señor, y listo para servir y dar sacrificio de su cuerpo, Señor, para alabarte, Señor, y estar aquí en obediencia, Padre. Señor, pido, Señor, que tú multiplicas esta ofrenda, Señor, como el pan y los peces, Señor, no nomás aquí en la iglesia, Señor, pero en la casa de los que dieron, Señor, y los que no dieron, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que hay una multiplicación de bendiciones sobre este lugar y sobre cada casa, Señor, sabiendo, Señor, que esta bendición no vino por trabajo, Señor, pero vino por tu gracia, Señor, y tu misericordia. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que me uses, Señor, porque yo no soy nada, soy polvo, Señor, sin ti, Padre Santo. Sin ti soy polvo, Señor, pero contigo, Señor, tú me levantas, Señor. Tú me levantas al lugar en donde tú estás, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que estamos sentados delante de ti, Señor. Your word says that we are seated in heavenly places with Christ, Lord. I pray, Father God, in the name of Jesus, Lord, that you lift us up today, Father God, and that we feel your presence here, Lord, through the word, and that it is planted deep in us to produce fruits. In Jesus' name we pray. Amen. Toman su asiento, hermanos. En estos últimos días, hermanos, dando estas clases a los jóvenes, había una escritura que ha estado predicando a los jóvenes por un buen rato ya, y esta escritura, hermanos, tiene que ver mucho con lo que voy a predicar ahora, y es un testimonio que yo vi, hermanos, en mi hijo. Y quiero que vayan conmigo en 1 Corintios. Vamos a regresar a Lucas, pero van conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Siendo cristiano, hermanos, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, tenemos que entender la palabra de Dios con una mente espiritual y no carnal, y siempre me oyen decir esto, that we have to be, as children of God, we have to understand the Word of God with a spiritual mind and not a carnal mind, because a carnal mind gets offended. Una mente carnal se ofende, pero una mente espiritual
espiritual siempre está buscando a crecer más cerca a nuestro Señor Jesucristo. Una mente espiritual siempre está listo para ver los frutos del Espíritu manifestar en nuestra vida. A carnal mind gets offended and permits us from moving closer to the Lord, but a spiritual mind helps us grow and grow closer to the Lord and to see the fruits of the Spirit manifest. The scripture says, la escritura dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 9, it says in English, and it says, eye has not seen, nor ear has heard, nor has entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him, but God reveals them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. El Espíritu de Dios busca lo profundo de Dios. Amén, que puede decir amén. Por eso nuestras conversaciones en nuestra mente no deben de ser con nosotros mismos, pero con el Señor. Si estamos hablando en nuestra mente, estamos hablando con el Señor o contra nuestra carne. When we speak in our mind, we're only speaking to God and we're speaking against the flesh. Because with the moment that we begin to unite ourselves with our flesh, el momento que nosotros empezamos a unirnos con nuestra carne y decir, esto es lo que yo deseo, es cuando un cristiano empieza a fallar. When we begin to unite ourselves with our flesh and say, this is what I desire, is when we begin to fall. Because the scripture tells us that the children of God are those that are led by the Spirit. La palabra de Dios dice que los que están guiados por el Espíritu son hijos de Dios. En esta escritura, ¿por qué digo esto? Porque mi hijo me sorprendió mucho. Mi hijo siempre me está sorprendiendo porque como está bien chiquito, yo tengo este deseo en mi corazón, no que él crezca y sea un gran predicador, pero que sea un hombre que crezca y que siempre está hablando con Dios. Es lo que yo deseo para mi hijo, no que sea un gran predicador, no que sea pastor, no que sea evangelista, pero que sea un hijo de Dios que siempre está hablando con Dios en todas sus conversaciones. Porque un pastor puede fallar, una persona que está caminando en el camino de Dios siempre puede fallar, pero el que lo va a levantar es el Señor. Si yo estoy si yo estoy hablando con el Señor por su palabra, yo voy a ser una persona que si le caigo 7 veces el Señor me va a levantar. If I'm a person who's walking with God, but I fall 7 times I'm going to get up. Because it's not the position that makes a difference, but it's your place in the kingdom of God that sets you apart. No es tu posición en la iglesia, pero es tu posición con el Señor que hace la diferencia en un camino de un cristiano. Amén. Y estaba hablando con mi hijo y a veces nos frustramos mucho con nuestros hijos. Amén. Sometimes we get frustrated with our kids a lot, right? Muchas veces las queremos pegar o queremos estar gritando, ay, ¿por qué estás así o por qué estás así, verdad? O ay, ¿cómo esta siempre anda haciendo esto? ¿Cómo este siempre anda haciendo esto? Pero lo que yo aprendí esta semana, que mis palabras están ayudando a mi hijo a ser la persona que él va a ser. That the words that I speak over my child are going to be the difference of who he ends up becoming. Porque ahorita, él no tiene corrupción. Él nomás es un niño. Si tú te paras encuerado enfrente de mi hijo, él no va a saber la diferencia de una persona encuerado y una persona con ropa. Pero cuando él sigue creciendo, las palabras que yo le doy, hey, esto es mal, no debes estar mirando esto y esto sí, él va a saber y eso va a entrar en su corazón, que cuando él ve a una persona encuerada, él va a saber, no, eso no es bien, ¿verdad? En la misma manera, cuando yo hablo vida sobre mi hijo, él va a estar caminando, recibiendo y caminando en vida. You see, my son, when I speak life over him, not only does he walk alive, but he walks as someone who receives life. Amen. And so les voy a dar un testimonio porque no sé si me están entendiendo, pero esta semana lo llevé a un lugar que se llama X Zone. This week I took him to a place called X Zone. Y en este lugar es un lugar en donde los niños se pueden subir como en una, how do you say, jungle gym? Es como un parque grande para niños. Sí, tiene trampolines y muchas cosas para que el niño se puede disfrutar, right? And I took him to X Zone in this place where my son has many places for him to jump and to do many things and to climb and to throw balls and to play with other kids. Sí, eso. And when he's there, cuando él está allí, vienen otros niños y él está brincando ahí bien feliz y está jugando con otro niño.
Pero cuando este otro niño empieza a brincar al lado de él, porque este niño tenía 3 y él apenas tiene 2, este niño estaba un poquito más grande, y cuando él empezó a brincar al lado de él se caía y él empezó a llorar y se enojaba. Que no, levántate, levántate. Y él se levantaba y se empezaba a brincar, y luego venía el niño y él decía, no, allá, tú allá, le decía al niño, tú allá, que él brinca allá. Pero cuando este niño se acercaba a él se caía y él se estaba poniendo frustrado, ¿verdad? Él empieza a llorar y dice, no, baby, you over there. Y está diciendo, no, tú allá. Mira, él sabe que estamos hablando de él. Y yo lo agarré, ¿verdad? Y lo senté y él estaba llorando, y le dije, papi, tú quieres jugar con él, te tienes que dejar que si caigas, te tienes que poner fuerte. I told him, if that little kid's playing with you, you can't cry, you just have to jump stronger, you can't be crying. Y él llorando y dijo, no, baby, allá. Y dije, no, because you're telling the baby to come play with you, you can't get angry. Y él nomás me estaba viendo y se limpió las lágrimas y empezó a brincar, y llegó el niño y brincó otra vez. Y empezó a llorar otra vez, y dije, ¿sabes qué? Vamos a irnos a otro lugar para que no juegues con él, pues, y lo llevé. Y él, bien frustrado, pero él todavía, baby, ven, y dije, no, don't call the baby if you can't play with him. Y paró, y fuimos a brincar, y él paró de jugar con el niño, porque él no aguantó, y él comprendió eso, ¿verdad? Que él no aguantó. Pero lo que les quiero decir es que las acciones de otra persona no le deben de afectar a uno. The actions of another person should not affect you. As a child of God, you should not be moved by your environment, but you should be moving the environment. Un hijo de Dios no se debe de ser movido por lo que está a su alrededor, pero debe de ser una persona que está cambiando alrededor. Porque cuando una persona está lleno con el Espíritu de Dios, él cambia, él no se cambia conforme la actitud de otras personas, pero él recibe paz y amor, porque es lo que él tiene, herencia del Señor, del Rey. Amén. ¿Están conmigo? Let me say this in English. A person should not be changed and moved because of other people's environment, because us as children of God should be moving and changing the environment, because we have a power that nothing in this world can contain. We have a power and inheritance from the Lord that changes everything. And that's how you know you have the Holy Spirit with you, because everything around you changes. You're not changing to the environment, you're changing the environment. Amen. Disculpe que estoy batallando un poquito con el español, pero como no ha predicado en un mes y medio, pues ando batallando un poquito, hermanos. So when I'm seeing my son and my son is getting frustrated, cuando veo a mi hijo y se está frustrando, yo le tengo que enseñar que las acciones de otra persona no le deben de cambiar, ¿verdad? La misma manera, él no nomás va a aprender de oír las palabras, pero él lo va a comprender de como yo me estoy actuando en la casa. He's going to understand by the way I act at home, not by the way I'm telling him. Amen. He's not going to understand me because I tell him not to do something. Él no me va a comprender porque yo le digo que no haga algo. Él me va a comprender porque él está viendo todo lo que yo estoy haciendo. Amén. Amén. Sí, amén. So, ¿por qué leo esa escritura en Lucas, en donde dice la escritura que el papá de Juan es Zacarías, que es un sacerdote? Porque lo que hace el papá lo va a ver el hijo. Amén. Pero el Señor ya está preparando la nueva herencia, pero si no estamos preparando a los hijos a ser hijos que están hablando con Dios, es cuando vemos el enemigo atacar a nuestra familia. Porque usted, como un hijo de Dios, el enemigo te va a atacar más a tu familia que está en el mundo, porque la que va a hacer la diferencia en este mundo es la familia que tiene a Cristo. No es la familia que tiene dinero, no es la familia que tiene un buen trabajo, pero es la familia que está movido del Espíritu y está persiguiendo el Espíritu y no sus emociones. Amén. You see, the enemy will do everything he possibly can to stop the children of God from doing something. If he can disrupt what's happening in the home, he wins, because a family that is moved by Christ is a family that makes the difference. But a family that is moved by emotion is a family that falls when the wind and the storms come. Amén. Por eso el Señor nos dice, tienes que estar plantado en la roca y no tus emociones. Tienes que estar plantada en la roca y no la iglesia. Tienes que estar plantado en la roca y no lo que viene, porque el Señor no cambia, pero todo en nuestro alrededor va a cambiar, pero el Señor sigue lo mismo ayer, que ahora y mañana. Amén.
Y cuando yo estaba leyendo esta escritura, el Señor me estaba sorprendiendo tanto porque el ángel del Señor había dado palabra a Zacarías y Zacarías no lo creyó. El ángel Gabriel le dio palabra a Zacarías que su hijo iba a ser un hombre grande y él todavía que tenía que preguntar, pues ¿cómo voy a saber? Leemos en esa escritura, we'll read in that scripture, it says, en Zacarías 1, vamos para atrás a Lucas capítulo 1. Capítulo 1, verso 13. Dame una amén cuando digas amén. Y dice la escritura, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temes porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se reconocerán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se convertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a los prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo buen dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Ese nombre falló Zacarías, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, los cuales se cumplirán a su tiempo. Y dice el ángel al Señor, le dije esto a Lucas porque Lucas no creía que Dios estaba haciendo con su hijo. You see, John did not believe what the angel of the Lord was telling him, because he was looking at his circumstances and his situation rather than believing the word that God had given him. Este hombre, Zacarías, estaba creyendo más la palabra, estaba creyendo más sus circumstances, sus circunstancias, ¿sí? Circunstancias en vez de la palabra de Dios. He was believing more the circumstances of his surroundings rather than believing the word of God. La palabra de Dios es lo que debemos de creer, no las circunstancias. Amén. We should be believing the word of God and not the circumstances. Amen. Because the circumstances will tell you otherwise, but God's word says one thing. Que una persona, la carne quiere creer en lo que está en su alrededor, pero el espíritu es lo que está guardando la palabra de Dios y lo que está caminando en la palabra de Dios. Pero si estamos caminando en la carne, vamos a fallar y no vamos a ver la bendición de Dios hasta que ya llega. Y en vez de estar clamando y gritando y danzando, estamos llorando y diciendo, Señor, ¿cómo no te creí? Because when God places the word in our heart, we should believe it. Cuando el Señor pone esa palabra en nuestro corazón, deberemos de creer esa palabra. No deberemos de creer lo que nos diga el enemigo, pero lo que nos dice Dios. Amén. Sí, amén. And if I can just get David up here to translate, because I really want the Lord to just move, and I can't do it because my language, I haven't spoken Spanish for longer than 30 minutes in like a month. Yo no he hablado español en más que 10 minutos como en un mes. Estoy batallando poquito, pero yo siento el Espíritu de Dios diciendo que debo de estar predicando esta palabra. Yo siento el Espíritu de Dios que me está guiando en todo esto, porque esto no es de un hombre, pero el Señor me está
fallando en todo porque yo ni sé en qué verso vamos a seguir, amén. I can feel the presence of the Lord just tugging here not to look at circumstances, but to look at His Word, amen. Dice que el Espíritu Santo quiere que no nos enfoquemos en las circunstancias, sino en Él. Match me, David, match me, okay? This is your practice, a ver si siguen. And so Zacharias was a man that did not believe in the word of God, but God began to show him His word coming into completion step by step. Entonces Zacarías era un hombre que no creía la palabra de Dios, pero Dios fue revelando su palabra en diferentes tiempos. Because in that moment, every single word that the angel of the Lord had prophesied to Zacharias, Porque todas las palabras que había dicho el ángel Gabriel a Zacarías was coming into completion word for word. se estaban completando palabra a palabra. It wasn't some word yes, some word no. It was word for word. Y no eran unas palabras sí y otras palabras no, eran todas las palabras. Because that's who our God is. That all of His promises are yes and amen. Porque ese es el Señor Jesucristo, todas sus promesas son sí y amén. Cada promesa que nos da el Señor es sí y amén. No es, ay Señor, pero es que todavía no es tiempo. Ay Señor, es que no sé. No, cada promesa del Señor es sí y amén. Every promise that Jesus Christ has for us is yes and amen. Can I say that in Spanish? I'm sorry. And Zacharias walking, you see, God was doing something in the next generation, but because of who he wasn't willing to believe it. Y el Señor Jesucristo estaba trabajando en la generación siguiente, pero Zacarías no lo podía ver. And so we know that God was moving in this way in Zacharias, because Zacharias said, the angel of the Lord told Zacharias, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. This is in verse 13, David. Y vemos que el Señor Jesucristo estaba trabajando, vimos en el verso 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Look, and you can see this on verse 65. You can see this on verse 63. En el verso 63 puedes ver cómo Zacarías se gozó, right? You can see how Zacharias rejoiced. And he asked for a writing table and he wrote saying, his name is John. And so they all marveled, and immediately his mouth was open and his tongue loosened and he spoke praising God. So there's the first one. There was many witnesses and he woke praising God. That was the first prophecy. And the fear came upon those who dwelt around them, saying were discussed throughout the hill in the country of Judea. And all those who heard them kept them in their hearts, saying, what kind of child will he be? So many marveled. This is the confirmation of that word in verse 13. Y vemos que la revelación está aquí en el verso 63, que dice, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. And the word of God even says that this young man will not drink wine, nor he will drink strong drink, and he will also be filled with the Holy Spirit. This is in verse 15. Y vemos que este niño, dice el Señor Jesucristo, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. And so we see that complete in the next chapter, in the next couple of verses. Y vemos que esto se cumple en los siguientes versos. Because John started jumping when Mary walked in with Jesus in her womb. Y vemos que Juan saltaba en el vientre cuando María entró a la casa de Elizabeth. And not only that, but John the Baptist was a man who was a vegan, he was a vegetarian. Y vemos que Juan el Bautista era un hombre vegano, vegetariano. He would only eat locusts and honey. Tan solamente bebía leche y miel. And then it says that he will have the spirit of Elijah. Y decía que él va a tener el espíritu de Elías. Do you guys know what the spirit of Elijah is? ¿Saben qué es el espíritu de Elías?
The spirit of Elijah is a spirit that turns true worship back to the Father. Y vemos que el espíritu de Elías es alguien que transforma la verdadera adoración hacia el Señor Jesucristo. Someone that can step into any room and no matter what's happening, they can change the worship even though it's the idols back to Jesus. Y es alguien que entra a un cuarto o un lugar y no importa quién están adorando, a cualquier ídolo, y cambia esa adoración a nuestro Dios. Because what John the Baptist started doing was he said, repent and be baptized every one of you for the remission of your sins. Porque lo que hizo Juan el Bautista fue y dijo, arrepiéntanse y bautícese para remisión de sus pecados. He even had the courage to tell the priests, you brought of vipers. Y aún así tuvo el coraje para decirle a los fariseos, bola de serpientes. Because even though they looked pretty on the inside, on the inside, they were filled with poison. Porque aunque ellos aparecían bien físicamente, adentro estaban llenos de veneno. And so, why are we talking about John the Baptist and Zacharias for John the Baptist? ¿Y por qué estamos hablando de Juan el Bautista y de Zacarías? ¿Cuántos de nosotros pusimos nuestros hijos en la casa de Dios? Nuestros hijos conocen la palabra de Dios, ellos crecieron oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Y un hombre de Dios, una mujer de Dios, es su trabajo como papá, es instruir sus hijos en el camino de Dios. And so, even though our kids may fall and do other things, y aunque nuestros hijos pueden que caigan y hagan otras cosas, it's the word of God that does not change. Es la palabra de Dios que no cambia. And so that's why we have to continue speaking life over our children. Y es por eso que tenemos que seguir hablando luz a nuestras vidas, a las vidas de ellos. Because it doesn't matter if they stop wanting to hear the word. Porque no importa si ellos dejan de escuchar la palabra. If they want to hear you speak, they're going to hear the Holy Spirit speak. Porque si ellos te van a oír hablar a ti, van a oír hablar al Espíritu Santo. They shouldn't be hearing your emotions. No deberían escuchar tus emociones. They shouldn't be hearing your circumstances. No deberían estar escuchando tus circunstancias. But they should be hearing the word of God coming out of your mouth. Deberían escuchar la palabra de Dios saliendo de tu boca. Because when they meet the all great and mighty Creator, Porque cuando conozcan al Creador del universo, they have no excuse to say, well, I didn't know. y no tienen excusa para decir yo no supe. Because the Lord tells them, you had an inheritance that I've been trying to give you for years Porque el now. Señor les dice, tú tienes una herencia que te he querido dar desde hace mucho tiempo. Don't let the pride of your children stop you from bringing the truth of God into their life. No dejes que el orgullo de sus vidas te detenga de traer la herencia que Dios te ha dado. Because if they're still living, God is not done. Porque si ellos viven, Dios todavía no ha acabado. Because God told you that when this baby was going to be born, many of you thought that this child was going to stay in the house of the Lord forever. Porque cuando te dijeron vas a tener un hijo, muchos pensaron que se iba a quedar en la casa de Dios por siempre. But many of us didn't think that trial and tribulation was going to come into our life over our children. Pero muchos no consideraron que la prueba y la lucha va a venir sobre nuestros hijos. And that's why God tells us you have to be like the tree that's planted near the river so that you never run dry. Y por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como un árbol plantado junto al río para que nunca nos sequemos. Because when you run dry, guess what? They're also running dry because you're their only source of word. Porque cuando tú estás seco, ellos están secos porque tú eres el único que les puede dar palabra. Because when I limit myself from entering into the presence of the Lord, guess who notices? Cuando yo me limito de entrar a la presencia de Dios, ¿sabes quién se da cuenta? Mi hijo. Mi hijo se da cuenta. And I love when my son plays with his toys. Y yo amo cuando mi hijo juega con sus juguetes. Porque él no juega, he doesn't play toys like another little kid. No, él no juega como otro niño. His mind and imagination, su mente y su imaginación, instead of imagining himself fighting a big dragon, en vez de estar peleando a un dragón gigante, or instead of flying in the sky, o en vez de volar en el cielo, he's pretending to be a pastor. Él pretende ser un pastor. Porque estamos jugando ahí, él le gusta a jugar con los juguetes y él dice, say hi, daddy. And so I get the toy and I say hi, and he gets his toy and he says hi. And sí, yo agarro un juguete y le digo a mi hijo, vamos a jugar, y él dice, okay, let's play.
Y él dice, hi, y luego yo digo, hi, y luego dice, ¿qué haces? Y yo digo, nothing, I'm just running. Y luego él dice, I'm reading my Bible. Él dice, I'm reading my Bible. Le pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo con juguetes? Él dice, leyendo mi Biblia. Y el otro día fuimos a ver una película, right? We went to go see a movie. And in this movie, there were some weird scenes, ¿verdad? There were some weird scenes in the movie. O cuando mi hijo empieza a sentir oscuridad en el cuarto, or when he begins to feel something in the room, mi hijo ya tiene discernimiento de decir, go away in Jesus' name. My son now has the discernment that when there's darkness in the room, he says, go away in Jesus' name. Y eso aprendió de la vida que estamos hablando sobre nuestro hijo, que lo estamos instruyendo no a ser un predicador, ser un pastor, pero sea un hijo que cree en el poder de Jesucristo, un niño que cree en la palabra de Dios. Pero si él no mira el poder de Dios y la palabra de Dios en mi vida, él no la va a creer. Pero si él ve ese poder, esa palabra manifestar en nuestra casa, él va a decir, mi Dios sí vive. Cuando él me oye orando en mi closet, orando en mi lugar secreto, y él oye lenguas celestiales, él va a decir, sí vive mi Dios. Él no va a poder decir, no está viviendo Dios, porque él va a estar viendo la manifestación de Jesús en nuestra casa. Church, we have to be a church that's willing to pray out loud in our home. Iglesia, tenemos que ser una iglesia que pueda orar en la casa. Because the Bible says that when Zacharias, the completion of the prophecy was coming true, it says that his tongue was loosened and he began to shout praise to God. Y vemos que la palabra dice que cuando la profecía se estaba cumpliendo, Zacarías, su lengua fue suelta y estaba alabando a Dios. I don't know who's been lying to you, but to praise God is out loud. It's not quiet. Y no sé quién te está mintiendo, pero cuando alabas a Dios, lo haces fuerte y no calladamente. Because there's nothing in this world that deserves our praises like God does. Porque no hay nadie que merece las alabanzas como nuestro Dios. We can be in a soccer game with our children and go sweetie, go mijo, dale, dale. Y podemos estar en un juego, en un partido de nuestros hijos y estar apoyándolo. But in the church of God, we go, ay, es que no me gusta gritar, aleluya, o no me gusta cantar las alabanzas. If God deserves more praises, you see, when you begin to praise God, it's out loud, it's with a loud voice. We enter into the house of the Lord with joy and praises, amen? Y cuando lo vamos a nuestro Señor Jesucristo es fuertemente, entramos con felicidad y con gozo a nuestra casa de nuestro Señor Jesucristo. And so I want us to go to Jeremiah 1. Quiero que me acompañen a Jeremías 1. You know what? Yeah, let's go to Jeremiah 1. I'm sorry. Yeah, Jeremiah 1. Jeremías No, 1. you know what? 2 Kings 22:8. Segunda de Reyes 22:10. Since I have David on the Spanish, I'll go ahead. 2 Kings 22:8. Segunda de Reyes 22:8. Dame una mente de gastar. So then the Bible says, then Hilkiah, the high priest, said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book of Shaphan, and he read it. So Shaphan the scribe went to the king, bringing the king's word, saying, your servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered into you the hand of those who do the work, who oversee the house of the Lord. El verso 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Shaphan, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilquías dio el libro a Shaphan y lo leyó. Viniendo luego el escriba Shaphan al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Verse 10, then Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. Now it happened when the king heard the words of the book of the law, that he tore his clothes. Then the king commanded Hilkiah the priest, Ahikam the son of Shaphan, Achbor the son of Micaiah, Shaphan the scribe, and Isaiah the servant of the king, saying, go inquire the Lord for me,
for the people and for all of Judah concerning the words of this book that have been found. For great is the wrath of the Lord that is aroused against us, because our fathers have not obeyed the words of this book to do according to all that is written concerning us. En el verso 10 dice, en nombre del Señor Jesucristo, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me ha dado el libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro, porque se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. I love the story of Josiah, Me gusta mucho la historia de Josiah, because his life changed when he began to obey the word of God. porque su vida cambió cuando él obedeció la ley de Dios. And he's known in the scriptures as one of the best kings to ever rule over Jerusalem. Y en las escrituras él fue conocido como uno de los mejores reyes sobre Jerusalén. And his king before him Y el rey antes de él was his father. fue su padre. And his father was a man that was killed by the people. Y su padre fue un rey que fue matado por su propia gente. And he had many idols. Y él tenía muchos ídolos. And he was taken away because the people were seeing him as such an evil man. Y lo quitaron y lo mataron porque él vieron que el rey era alguien muy malvado. But it says here that there was one man, right? Josiah, he became king at 8 years old, sorry. Y Josiah fue rey a los 8 años. And Josiah heard the word of the Lord until he was a little older. Y Josiah escuchó la palabra de Dios cuando se hizo un poco más viejo. Not old, viejo, pero mayor, poquito Mayor. más mayor, right? Because he still heard the words of the Lord at a young age. Y él oyó las palabras de Dios En su juventud, porque él era un niño cuando era rey. But I want us not to focus on Josiah, but I want us to focus on Hilkiah. Y no quiero que nos enfoquemos en Josiah, y quiero que nos enfoquemos en Hilquías. Go to Jeremiah 1. Vamos a Jeremías 1. Do you know who Hilkiah was? ¿Sabemos quién era Hilcías? Jeremiah 1:1 Jeremías 1:1 says the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, of the priests who were in Ananiah in the land of Benjamin, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, to whom the word of the Lord came into those days of Josiah the son of Amon, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. in the 13th year of his reign. It also came the days of Jehoiakim, the son of Josiah, the king of Judah, until the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. En el año decimesero de su reinado le vino también en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. You see, the son of Hilkiah was Jeremiah. El hijo de Hilcías era Jeremías. Jeremiah was a prophet of the Lord. Jeremías era un profeta del Señor. And you see, Hilkiah was a high priest, was a priest in that time, and his son was a prophet. Hilcías era uno de los sacerdotes, grandes sacerdotes, y su hijo fue un profeta del Señor. And so here you have two examples of a man that obeys the word of God and a man that doesn't obey the word of God. Y aquí tenemos dos ejemplos de dos padres, uno que siguió la palabra de Dios y otro que no lo hizo. Because in the life of Josiah, Porque en la vida de Josiah had to tear down everything that his dad had built. Josiah tuvo que destruir todo lo que su padre había construido. Because his father had built a life of greed, of envy, of evil. Porque su padre había construido un reino basado en la envidia, en el dinero y en la maldad.
But Jeremiah, his son, was a priest to where the Lord had already knew him before he was even formed in the womb. Pero Jeremías fue un hijo que Dios ya sabía quién era, aún así antes de ser formado en el vientre. You see, Jeremiah's inheritance was easy, Vemos que la herencia de Jeremías fue fácil, but the inheritance of Josiah needed work. pero la herencia de Josías necesitaba trabajo. Because the life of Josiah, he had to humble himself in a way that his father did not. Porque Josías tuvo que humillarse en la forma que su padre no lo había hecho. And Jeremiah, all he had to do was receive of what was already bestowed upon him. Jeremías lo único que tuvo que hacer es recibir de lo que ya le había sido dado. Because Jeremiah said in verse 6, O Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. But the Lord said to me, Do not say I am a youth, for you shall go to all whom I send you. Y en el verso 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Go to Proverbs 18:21. Proverbios 18:21. Y ahorita hablo de por qué estoy hablando de esto y por qué hermano Charlie siempre anda predicando de esto. Dame una amén cuando ya están ahí. The Bible says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. There is life and death that comes out of your tongue. Hay vida y muerte que salen de nuestra lengua. Because when we did this Bible study on Wednesday, Porque cuando hicimos este estudio bíblico el miércoles, I had all these youth that were speaking about their testimony. y estaban todos los jóvenes hablando de su testimonio. And we gave about 20 minutes for a couple of the youth to explain what they had gone through and how the Lord had delivered them through mental illness. Y fueron como 20 minutos de los jóvenes testificando, dando su testimonio de la salud mental que ellos habían sufrido. And the beautiful thing was that every majority of them, right, except for the youngest ones, well, basically everyone had proclaimed how Jesus Christ had healed them from their illness. Y vemos que todos los jóvenes que testificaron al final daban victoria al nombre del Señor Jesucristo que los había librado de su salud mental. Because you were having kids talk about how they had depression, how they had anxiety, Porque tenemos jóvenes y niños hablando que tenían ansiedad, depresión, and talking about how they had this problem and that problem. y decían que tenían este problema y este otro problema. But then all of them come to recognize that their healing began when they recognized their identity in Christ. Y vemos que la sanidad venía cuando ellos reconocían la identidad en Cristo. Because your mental illness is not a mental illness, Porque tu salud mental no es una enfermedad mental, but it's the receiving of another spirit speaking over you. pero es en nosotros reconocer y oír otro espíritu sobre nosotros. Because instead of hearing the word of God over our life, Porque en vez de reconocer y oír la palabra de Dios en nuestra vida, we're hearing words from the enemy that belittle us and make us confused about who we are. escuchamos la palabra del enemigo que nos confunde y nos hace sentir menos. Because God does not speak that over you. Porque el Señor Jesucristo no habla eso sobre ti. He does not speak depression over you. Porque Él no habla depresión sobre ti. He doesn't speak anxiety over you. Él no habla ansiedad sobre ti. He doesn't speak lies over you. Él no habla mentiras sobre ti. He speaks life and truth over you. Él habla verdad y vida sobre ti. And God, He didn't call us to be afraid and scared and stuck in our emotional issues. Y Dios no nos llamó a estar atascados y estar tristes en nuestras emociones. But the Bible says that we have the Spirit of God and not a spirit of the world. And then He says, I have given you a spirit of power, love, and a sound mind. Y vemos que el Señor Jesucristo nos dice, yo no te di un espíritu del mundo, sino de mí. Y yo te di un espíritu de poder, de amor y de control propio. And see, that's why it's so important to speak that over our children. Y es por eso que es muy importante hablar esto sobre nuestros hijos. Because you're helping them recognize the spirit that was given to them by Christ. Porque esto les ayuda a reconocer el espíritu que Dios les dio por Jesucristo. Don't help them recognize their wrongs because they already know they're wrong. No les ayudes a reconocer sus errores porque ellos conocen sus errores.
help them recognize that they have a spirit of power, a sound mind, and love. Ayúdalos a reconocer que ellos tienen un espíritu de amor, de poder y de control propio. Because my son's ability to speak and for us to listen to him is God's ability to do the same with us. Porque la habilidad de que mi hijo hable y que yo lo escuche es la misma habilidad del Señor Jesucristo sobre nosotros. Because when my son speaks to me, I obey him or he acts out. Porque cuando mi hijo me habla a mí, yo lo obedezco o él hace un berrinche. But God, I speak to him and I can act out, but he corrects me. Porque cuando yo hablo a Dios, yo puedo hacer un berrinche, pero Dios me corrige. God will correct me and walk with me and have patience with me. Porque el Señor Jesucristo tiene paciencia y me corrige. Because God's word says, my mercies are new every single morning. Porque el Señor Jesucristo dice, mi misericordia es nueva cada día. And you see, the reason that I'm speaking about this, Y la razón por qué hablo esto, because we have an inheritance to pass on to our children. porque nosotros tenemos una herencia que vamos a pasar a nuestros hijos. I don't know if you guys know this, but you do pass on an inheritance to your children. Y no sé si sabían esto, pero nosotros pasamos una herencia a nuestros hijos. Charlie, ¿cómo sabes eso? Charlie, how do you know that? Because we receive an inheritance from God. Porque nosotros recibimos una herencia de Dios. And everything that God does for us is a foreshadowing of how we are with our children. Porque todo lo que hace el Señor Jesucristo sobre nosotros es una profecía sobre lo que Él va a hacer de nuestros hijos. Right? Everything that God did with us is what He's trying to do with our children. Porque todo lo que está haciendo con nosotros es lo que va a hacer con nuestros hijos. And I don't want my son to receive my anxiety and my panic attacks and my overthinking. Y no quiero que mi hijo reciba mi ansiedad, mis ataques de pánico o mis sobrepensamientos. But I want him to receive the power of God, the sound mind of God, and the love of God. Y yo quiero que él reciba el poder de Dios, el amor de Dios y el control propio de Dios. And in order to do that, Y para hacer eso, I have to be demonstrating the love of God, the power of God, and the sound mind of God. y para hacer eso, yo necesito demostrar el amor de Dios, el poder de Dios y el control propio de Dios. Because look at what Genesis 12:2 says. Porque miren lo que dice Génesis 12. And the Bible says, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in all you, all the families of the earth shall be blessed. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Now let's go to Galatians 3:26. Vamos a Gálatas 3:26. Dame un amén cuando ya están ahí. Y luego si puedo agarrar a la hermana Stephanie en la piano, por favor. O Gali, ya tocó Stephanie, Gali, ponte en el piano. Que toman turnos. ¿Ya están ahí, hermano? Amén. The Bible says, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, and there is neither slave nor free, and there is neither male nor female, for you are all one in Jesus, in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seeds and heirs according to the promise. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según de la promesa. And if you are Christ, then you are Abraham's seeds and heirs according to the promise. ¿Cuántos aquí tenemos Cristo? Amén. Si tenemos a Cristo, también tenemos la herencia de Abraham. Aleluya. Y todo lo que le dijo el Señor, que le dijo a Abraham, también nosotros podemos recibir.
Amén. Hermanos, si yo tengo mi hijo ahí, yo quiero bendecir a mi hijo porque todos bendecidos. Amén. If I bless my son, then he will receive curse. Pero si lo maldigo, él va a recibir la maldición. Become the son of God that God is calling him to claim the word of God over him that brings life. Porque si quiero que mi hijo se vuelva el hijo de Dios como yo quiero que sea, necesito proclamar la palabra de Dios en su vida. And I don't know if you guys remember the verse that I had said, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. You guys don't have to go with me there, but I'll read it just to make sure that I got the verse there. It says in verse 9, eye has not seen, nor ear has heard, nor has entered into the hearts of man the things which God has prepared for those who love Him. No ha entrado por el oír, no lo han visto, ni ha entrado en el corazón de un hombre lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero dice, Él lo revela sobre su espíritu. Hermanos, el Señor tiene algo planeado para tus hijos, pero si no nos estamos metiendo en la presencia de Dios, no vamos a ver esa palabra cumplir, porque nosotros queremos creer más en las circunstancias que lo que nos dice el Señor. Amén. Church, we need to believe what God is doing, because I've been preaching this over the youth, that no eye has seen and no ear has heard, nor has entered into the hearts of man what God has for those who prepare to love Him. But if we have children that love God, God will begin to demonstrate what He is doing in our children. We need to teach our children how to love God, and not how to love the church, and not how to love a man, but to love God. Because when they begin to love God, guess what? They love the church and they love man just as much as they love God. Amen. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar no el mundo, no el predicador, no el pastor, no estas cosas en el mundo, pero tenemos que demostrar a nuestros hijos amar a Dios, porque en eso el Señor va a demostrar lo que Él tiene para ellos. Hermanos, no tenemos que enseñar a nuestros hijos a estar en la iglesia, pero cómo amar la palabra de Dios, porque no es la palabra de mí que se va a cumplir, pero es la palabra de Dios que se va a cumplir. Ya no nos podemos frustrar con nuestros hijos en lo que se están metiendo, pero tenemos que tener la paciencia de Dios, a seguir orando y seguir pidiendo al Señor: Señor, yo sé que yo no puedo, pero tú vas a cumplir lo que tú dijiste, de lo que vas a cumplir en mi familia. Pero eso empieza con mí. Amén. Si puedo ganar todos los músicos, that starts with me. Empieza con mí. Amén. La palabra, no oí muchos amenes, la palabra de Dios empiece con mí. Amén.